Voy a presentarles en los siguientes 30-35 minutos un poquitico sobre algunas evidencias botánicas, un poquito de por qué es difícil tener, digamos, la evidencia clínica de utilizar ciertos botánicos y por qué es tan complicado los estudios. Y les voy a mostrar al final uno de mis estudios que presenté en uno de los congresos anteriores de la Sociedad de Oncología Integrativa, que está en este momento ya en prensa, está, pues semiprensa, está esperando que el estadista me devuelva los números, pero se los voy a presentar solamente para que vean ejemplos de estudios en botánica y cáncer, pero vamos a tratar de hacerlo en la siguiente media hora. Lo importante es, cuando uno se mete en este campo de medicina integrativa, es como si el mundo cambia. Ayer en la noche cuando llegué al hotel estaban mostrando la película de Matrix, y cuando él empieza a ver todo como en puntos, cuando uno está en oncología integrativa o en medicina integrativa, uno empieza a ver todo con otros ojos. El otro día yo estuve en el Home Depot, en la tienda de cosas para la casa, y vendían semillas, y yo siempre estoy comprando semillas para mi huerto, y vendían Foxglove. Y para cualquier persona dice, Foxglove, ¿qué tiene de raro? Una flor lo más de bonita, para la Florida una flor así de púrpura lo más de bonita, y si se dan cuenta acá dice, nótese que las semillas son venenosas si se comen, y es obvio porque esto es Digitalis purpurea, que es el digital, o con la medicina que utilizan, la digoxina, se extrae de esto, y realmente es completamente extraída, y esto es botánica. Digitalis purpurea es parte de la botánica, obviamente esto es cardiología, pero para que se den cuenta como uno empieza a mirar el mundo que nos rodea de otra manera, y uno empieza a tener un concepto distinto. Ahora, lo importante es que cuando hablamos de botánica y cáncer, hay que hablar del concepto que yo supongo que lo hablaron en los 2 días anteriores, de lo que es la oncología integrativa, y la oncología integrativa está definida como realmente utilizar en combinación todas las terapias que tenemos disponibles, tanto tradicionales como alternativas, en conjunto para lograr una mejor supervivencia y sobrevida y calidad de vida de los pacientes. No es, y no esperen que yo voy a hablar de terapia alternativa, y esto es enfrente del taller a donde yo llevo el carro, de vuelta uno se le abre el mundo, en donde había una funeraria alternativa. Medicina alternativa, posiblemente es a donde llegan estos pacientes. Medicina integrativa, yo espero que no me pongan ahorita que me cambien el nombre de funeraria integrativa, porque ahí sí voy a estar en problemas, pero la medicina alternativa y la medicina integrativa son en 2 lados del espectro completamente distintos. Ahora, cuando nuestros pacientes vienen y nos dicen que están utilizando medicinas complementarias y alternativas, como llama el Instituto Nacional de Salud, esto que no nos gusta a nosotros porque sigue teniendo el término alternativos, nos gustaría que fueran únicamente complementarias, uno se da cuenta que un número altísimo de pacientes utiliza terapias complementarias, y si uno excluye multivitaminas y rezar, de que yo rezo poderme mejorar, eso sigue siendo un número altísimo. Y las razones son sorprendentes. Las razones por las cuales los pacientes utilizan terapias complementarias, en varios estudios que han reportado, van desde que las terapias actuales son muy costosas hasta que simplemente lo sugirió algún amigo, más lo que hablábamos ahorita en el break, no están completamente basadas en la evidencia, y es lo que queremos ver. Pero nos vamos a enfrentar a una crisis oncológica, y la crisis oncológica va a incluir el número de pacientes supervivientes de cáncer, en donde a medida que estas curvas se separan y las muertes que se evitan por mejores tratamientos oncológicos, todo paciente que es superviviente de cáncer, que sufre de lo que nosotros llamamos el síndrome de Damocles, que siente que tiene la espada colgada encima de él y que en cualquier momento va a tener algún problema, va a ser el paciente que va a estar en búsqueda de otras terapias, y las otras terapias pueden ser de muchos tipos. Hoy me voy a enfocar más en la parte de productos naturales, y dentro de los productos naturales no es muy distinto
lo que los pacientes con cáncer utilizan con respecto a lo que la población general utiliza. Esta gráfica ha cambiado un poquito, pero eso es en el 2002 eran los cinco productos más utilizados: equinacia, ginseng, ginkgo biloba, suplementos de ajo y glucosamina. Y es interesante que varios de estos componentes tienen estudios a nivel oncológico. No incluí glucosamina en esta charla, pero es interesante que los digo a manera de información, por si acaso tienen el caso de algún paciente. Hay varios estudios en donde ha demostrado que pacientes que toman glucosamina con condroitina, que es un derivado de crustáceos, pueden tener un aumento de la recurrencia de cáncer de próstata específicamente. Entonces es importante tener en cuenta de ciertos productos que hay en el mercado que no son completamente seguros para nuestros pacientes. El segundo problema es que la mayoría de los pacientes creen que cuando uno habla de botánica o herbología en cáncer, vamos a hablar de la cura del cáncer en hierbas. Mis pacientes cubanos utilizan muchísimo una hierba que se llama anamú, bajo el concepto de que a las vacas en la región de Cuba en donde se produce el anamú no les da cáncer. Yo, como no trato vacas con cáncer, no tengo ni idea, entonces les digo que si lo quieren utilizar, bien puedan, pero yo realmente no conozco de eso. Pero realmente yo evito utilizar hierbas en la terapia de curación de cáncer, porque realmente ahí la evidencia es de este tipo de cosas, en donde hace muchos años vendían en alguna parada de carretera la etril, que es la vitamina B17, o derivado de semillas de apricot, se me olvidó el nombre en español, pero albaricoque, gracias, en donde supuestamente era la cura contra el cáncer, y el investigador que fue, digamos, el promotor de esta idea, ya ni siquiera lo despidieron de Memorial Sloan Kettering, y realmente los estudios nunca fueron estudios concluyentes. Pero de vuelta, cuando uno está buscando la cura es muy distinto de cuando uno está buscando otras cosas. Ahora es importante que diferencien de que el hecho de que estén en las estanterías de los distintos almacenes, tanto acá como en Estados Unidos como en cualquier otro lado, no significa que son sanos o de que las cosas que les están vendiendo están aprobados por las distintas entes, digamos, gubernamentales. En Estados Unidos el enforzamiento de la venta de suplementos está dado por dos agencias separadas: la FDA, que es Food and Drug, comida y drogas, en una agencia federal, simplemente regula los suplementos de que estén producidos de una manera limpia como comida, de la misma manera que no vendan en el supermercado leche con fecha de vencimiento de hace 2 años. Es lo mismo que ellos están mirando en un suplemento. El hecho de que una persona pueda estar vendiendo vitamina B17 diciendo que es la cura contra el cáncer está enforzado por la Federación, la Comisión de Comercio, ¿ok? En donde eso es, digamos, publicidad ilícita, en donde la persona no debería estar diciendo eso, pero el brazo de esa agencia no es un brazo muy fuerte. Entonces, son cosas muy, muy distintas. Y hay historias de todo tipo en donde cuando ya por fin la FTC decide perseguir a alguien, ya el daño puede estar hecho. Ahora, nosotros como practicantes de medicina integrativa no estamos exentos de tener problemas legales al recomendar cosas que no son apropiadas. Y eso es algo que yo siempre le enseño a mis estudiantes, que hay evidencia de casos anteriores. Por ejemplo, esto es con respecto, digamos, a la parte de la terapia Gerson que comentaban antes, de si yo me siento con un paciente a promover como la cura del cáncer, la terapia Gerson, o más aún, si un paciente se me sienta enfrente y me dice, por favor, prescríbame únicamente la terapia Gerson sin nada más, yo no estoy exento de una demanda médico-legal, ¿ok? Porque está el hecho de que el consentimiento del paciente, incluso la insistencia de dar algún tratamiento, no me quita a mí como médico la obligación de tratar al paciente con el mejor estándar de cuidado. ¿Ok? Entonces, con todo esto, digamos, de base, y teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes no nos están contando lo que están tomando, porque en parte les puede dar pena, en parte pueden decir de que nosotros no creemos en lo que ellos toman, y les voy a mostrar por qué es tan importante obtener una historia clínica botánica dentro de la historia como tal
de la anamnesis del paciente, es importante que tengamos todo esto como base cuando vamos a hablar de botánica. ¿Ok? Todo esto era, digamos, la introducción. Ahora, lo segundo es, ¿qué es lo que realmente queremos tratar con botánica? Y ahí es en donde yo entro a lo que a mí sí me interesa en botánica y cáncer, que es a los efectos secundarios. Hasta 77% de los pacientes con cáncer desarrollan efectos secundarios de sus tratamientos, pero los estudios clínicos, cuando yo abro JCO, la revista de oncología más importante, a mí solamente me reportan incidencia de efectos secundarios grados 3 y 4. ¿Cuántos pacientes maté y cuántos pacientes hospitalicé? Pero ¿cuántos pacientes no se levantaron de la cama en 3 días después de la quimioterapia por una fatiga severa? No me lo están reportando. Y ahí es en donde yo puedo entrar a intervenir con ciertas partes de botánica con el ánimo de tratar de aliviar. Y esto es parte, digamos, en general de lo que yo pienso fue una campaña grandísima el año pasado de la Organización Mundial de la Salud, en donde decían que el objetivo nuestro como oncólogos no debería ser de agregarle años a la vida, sino vida a los años. De que el paciente esté más en sus actividades diarias, que esté con su familia, que se mantenga incluso en la fuerza laboral, si es posible, pero con todas sus actividades en el día a día. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer investigación con botánica? ¿Y por qué es que los médicos que no están acá, el 99.99999% de la población médica que no se siente en este auditorio, cuando yo hablo con ellos, me dicen, usted se le perdieron un par de tuercas hace un par de años, porque yo no sé usted de dónde está creyendo toda esa investigación de botánica. Yo soy consciente de que la investigación botánica tiene muchas limitaciones. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Lo primero es la falta de estandarización de los productos que se pueden utilizar a nivel de botánica. Si yo tomo una hierba, que vamos a hablar de varias hierbas, y estoy utilizando una hierba pura molida, o una hierba cocinada, extraída por decocción, o extraída por glicerina, estoy hablando de 3 productos distintos. Entonces, cuando yo tomo un metaanálisis y voy a mirar jengibre en metaanálisis, si los metaanálisis son más que todo de preparaciones de té de jengibre, o sea, una infusión de jengibre, es muy distinto del paciente que en la casa raya 1 gramo de jengibre, lo deja secar y lo toma en jengibre seco puro. Entonces es muy, muy importante tener eso en cuenta. Lo segundo es, hay muchas plantas que son similares pero muy distintas. Se los voy a mostrar con el ginseng. Hay varios tipos de ginseng y no tienen nada que ver uno con el otro, lo vamos a hablar en un momento. ¿Qué parte de la planta se utiliza? No es lo mismo preparar, y poniendo el ejemplo de la parte botánica más utilizada en la medicina moderna, llamada alcohol. Si yo hago vino con los troncos del viñedo, creo que no voy a tener un muy buen negocio. Y sigue siendo un producto de la viña o del vid, llamémoslo, al igual que la uva. Si utilizo solo las semillas de la uva, es muy distinto de utilizar la pulpa. Si utilizo la pulpa sin cáscara, todo eso es distinto. Entonces, ¿qué parte utilizo? Que es el mayor problema de los productos, de los estudios con equinacia. Si yo utilizo la parte aérea, el tallo o la raíz. El tipo de extracto, lo que les decía, una infusión, una decocción, un extracto hidroetanólico, las concentraciones, qué dosis estoy utilizando. Si yo tomara los estudios originales de Fleming de la penicilina y los pongo a la ciencia moderna hoy en día, no hubieran pasado la FDA. Porque la manera con la cual ellos tomaban la dosis y las concentraciones es completamente distinto, pero de la misma manera, si yo hubiera esperado que la penicilina curara cualquier infección, como estamos poniendo a la equinacia, de que 3 gotas de equinacia en la mañana me van a disminuir la duración de una gripa común en 5 días, cuando la penicilina cristalina que aisló Fleming, la aisló utilizándola cada 4 horas en 4 millones de unidades, la penicilina nunca hubiera llegado al mercado. Entonces, no podemos estar mirando la botánica sin mirar de la misma manera como tratamos las otras medicinas. Eso va a las dosis y la dificultad de controlar al grupo de placebo. Si yo estoy haciendo un estudio, que los hago todos los días, de cualquier molécula oncológica, un anti-PDL1 contra placebo,
El paciente no puede ir al supermercado y comprar PDL1 porque dice, a lo mejor tienen la cura contra el cáncer y a mí preciso me van a poner en el epitafio miembro del grupo placebo. A diferencia si estoy haciendo jengibre contra fatiga contra placebo y el paciente dice, yo estoy en el grupo placebo y no me puedo mover, o tal vez en el de jengibre, el jengibre no me va a envenenar y se va al mercado y se compra 3 raíces de jengibre. Entonces es muy difícil, o sea, no estamos hablando de algo que es absolutamente directo. Les voy a poner ejemplos ahorita a nivel oncológico y luego les muestro algo de mi investigación. Si miramos, por ejemplo, St. John's Wort a nivel de la parte de depresión, y estos son simplemente gráficas bastante ocupadas de St. John's Wort contra depresión, y si ustedes miran esto, ustedes dicen, uy, St. John's Wort contra el grupo placebo no funciona. O sea, St. John's Wort, la conclusión es que no funciona con respecto a placebo en pacientes con depresión por cáncer o por cualquier otro motivo. Pero acá falta un grupo importante, el grupo tratamiento. Yo no sé que paroxetina o cualquier otro inhibidor de serotonina sea mejor que el grupo placebo. Y cuando uno mira eso, realmente, entre sertralina, St. John's Wort, acá con Hipericum, o placebo, las curvas se cruzan completamente y no hay evidencia que ninguno sea mejor que placebo. Pero la prensa toma normalmente de que St. John's Wort no fue mejor que placebo, pero no van a decir que sertralina tampoco. ¿Ok? Lo que sí podemos ver es que los efectos secundarios entre St. John's Wort y sertralina son completamente distintos, entre un grupo y el otro. Entonces es bien importante, y acá de vuelta, ¿qué estoy tratando? Voy a tratar una depresión mayor del paciente que entra a mi consultorio con la pistola puesta en la 100, o voy a tratar al paciente que me dice, estoy anhedónico, simplemente no tengo ganas de hacer nada. Entonces el nivel de la depresión que estoy tratando es bien importante, ahí es donde las estadísticas realmente son engañosas, que incluso en los estudios de este estilo, ustedes pueden ver de que realmente uno puede ver estadísticas de este estilo en donde dice que el embarazo de adolescentes disminuye a los 25 años, cuando ya no son adolescentes, ¿ok? Pero al final de cuentas lo que ustedes pueden mirar es que si uno mirara la evidencia real, St. John's Wort puede tener y tiene para depresiones leves un efecto mejor que el de la mayoría de los inhibidores de serotonina. Sin embargo, el costo es alto. Lo mismo puede ocurrir con el Agnus castus, que es otra de las hierbas que yo utilizo a veces en ciertos pacientes que tienen ciertos síntomas perimenopáusicos o premenopáusicos, cuando están en hormonas o en distintos tipos de tratamientos. Hay ciertos estudios, de vuelta la evidencia no es la mejor, y acá no son estudios directamente basados en cáncer, como los que les voy a mostrar en un momento. Hablemos rápidamente en cáncer directamente. Si hablamos de cáncer directamente, hay varios productos. De las cosas más comunes que los pacientes utilizan son hongos medicinales, son muy comunes en el continente asiático, tienen bastantes efectos. Hay varios estudios en curso, estudios bien importantes de fase 3, sobre todo con white button mushrooms en pacientes con cáncer de seno, y estamos mirando si pueden ser estimulantes inmunes, antioxidantes e incluso, de último en la lista, un efecto anticancerígeno, ¿ok? Pero cada uno de los distintos hongos medicinales tiene evidencia para otras cosas distintas. Por ejemplo, Trametes está realmente estudiado, del Trametes versicolor está estudiado para cánceres gastrointestinales, cuando el white button mushroom está estudiado más que todo en cánceres hormonales. Entonces, eso es importante. El segundo compuesto que es interesantísimo, del cual hay bastante evidencia oncológica, es el turmérico, la cúrcuma longa. Turmérico es la hierba que le da el color amarillo al curry. Acá en Colombia no es de consumo muy frecuente, pero por un lado es delicioso, por el otro lado es bien interesante los estudios. Hay un estudio en el cual se investigó en pacientes que tenían mutación FAP, adenomatosis del colon, de mirar si dosis altas de cúrcuma longa, más de 3 gramos al día, tomado así como lo ven ahí, simplemente rallado de la raíz, podía disminuir la incidencia de pólipos en los remanentes intestinales que tenían los pacientes después de colectomía total, y el resultado fue positivo.
El resultado fue que sí disminuye. Ahora, el problema con las hierbas es que de la misma manera, como hay ciertas drogas que interactúan, que ustedes cuántas veces le han dicho a un paciente, esta droga no se le olvide que se la tiene que tomar en ayunas. La cúrcuma longa o el turmérico, si yo quiero que me llegue al final del intestino, debe ser tomada en ayunas. Si quiero la parte antiinflamatoria en cánceres más invasivos, donde se ha estudiado también, la debo tomar en un medio oleoso, o sea, idealmente con algo de aceite, y con perperina para que se absorba, la cosa con pimienta negra, que es interesante porque es la manera tradicional como las culturas hindúes empiezan casi todos sus platos. Ellos toman un poquitico de aceite, lo calientan y ponen el curry primero a ahumarlo. Y el que haya comido comida hindú sabe que es picante. ¿Ok? Entonces es interesante y son muy amplios los estudios, tanto preventivo como tratamiento, y el daño. El único estudio ayer que estaba acabando de preparar esta conferencia de cúrcuma, el único es de que las dosis altas de perperina, que no se requiere muy poquita perperina para absorbir la cúrcuma, parecería ser un poquitico inflamatoria, que puede ser parte de la razón por la cual el chili tenga que tener algo. Astrágalos, es de mis hierbas favoritas. Los chinos la llaman huanqi, o huanchi, para los que hablan mejor chino que yo, pero el astrágalos es de las hierbas que ha sido estudiado más en Asia, es disponible por todos los distintos sitios en el mercado y ha tenido una cantidad de estudios que, si bien son difíciles de comparar, porque la cantidad de variación de lo que les explicaba del problema con los estudios botánicos lo hace difícil de comparar, el metaanálisis en pacientes con cáncer de pulmón recibiendo terapia basada en platino, más específico que eso no podemos llegar a hacer, demuestra beneficio en la supervivencia, pero también demuestra beneficio en el apetito y la fatiga de los pacientes que están en estos grupos. Entonces, ¿qué daño tiene? Y yo no hago casi cáncer de pulmón, no veo en realidad muchos pacientes, lástima, porque podría utilizar más astrágalos, pero cuando yo hablo con mi socia que hace cáncer de pulmón y siempre le pregunto, ¿y estos son estudios del JCO? No son estudios de literatura oscura de ningún otro lado, pero por algún motivo esto pasa derecho, a diferencia de la última quimioterapia de $67,000 que sí se nos pone en la mente y peleamos con todo el mundo porque queremos poner al paciente. Yo utilizo astrágalos en mi práctica muy comúnmente. Y es súper estimulante. Hay estudios a nivel inmune, estimulación inmunológica en pacientes que están teniendo cierto tipo de problemas simples, incluso una gripa temprana de tratamiento con astrágalos. También hay ciertos estudios que son interesantísimos. Yo sé que en mi casa mis niños, cuando se sienten que la nariz empieza a estar como más, corriéndoles un poquito más, van derecho a la despensa y sacan un poquito de astrágalos y mastican un poquito de astrágalos antes de ir por cualquier otra cosa. De hecho, mis residentes ya tienen un botiquín natural que lo tienen a la disposición 24 horas al día. ¿Ok? Ginseng. Ginseng es súper complicado. Ginseng es tan complicado que acá sí es donde dicen que el pasto del vecino es más verde. Nosotros acá en América nos morimos por el ginseng coreano, Panax ginseng. Los coreanos se mueren por el ginseng americano, Panax quinquefolia. Dos hierbas completamente distintas. Y yo en mi caso un día, yo que siempre he querido tener una raíz de ginseng para crecer, yo crezco bastantes cosas en la casa. Y por el otro lado, el ginseng rojo, el de Euterio, ni siquiera es ginseng. ¿Ok? Entonces, para que se pongan en la idea de que cuando un paciente dice, estoy tomando ginseng, me dice lo mismo que se me dice, estoy tomando y no me dice nada más. Porque no sé qué es una a la otra. Pero tienen que tener cuidado con las distintas raíces. Una vez una enfermera mía que me ha visto en algunas de las charlas me dijo, me conseguí una raíz de ginseng para que plante en la casa. Y el ginseng hoy en día está protegido tanto en Corea como en Estados Unidos porque es tanto el gusto de los distintos continentes que estaba casi que en vías de extinción.
Y yo la planté en la casa, estaba feliz y cuando empezó a crecer, creció bastante rara. Yo dije, esto no es lo que yo conozco del ginseng. Le tomé fotos, hablé con la gente en la universidad para que me la trataran de ayudar a identificar y tenía ginseng filipino o belly pot Buddha plant, que es de hecho venenosa. Entonces, no traten de tomar la justicia por sus manos. Pero ginseng se estudió no hace mucho y está reportado en el JNCI para fatiga. Y hay otro estudio interesante que está reportado en Abstract únicamente para lo que se llama el chemo brain, los pacientes que se quejan de que no tienen la cognición de la misma manera, y los estudios son impresionantes entre ginseng y placebo, en donde a las 8 semanas, o sea, ¿qué quimioterapia nosotros damos que a las 8 semanas tengamos una respuesta que es estadísticamente significativa en el cambio de fatiga de los pacientes? Entonces, esto es algo que incluso yo con los fisiatras trabajamos muchísimo de a lo mejor tratar de hacer eso. El problema es que son 2 gramos de ginseng americano que está imposible de conseguir en Estados Unidos. Es muy, muy difícil. No es fácil porque los coreanos se lo están llevando todo. Y en todas las escalas multidimensionales de fatiga fueron positivos. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el daño de utilizar este tipo de cosas? No estoy muy seguro. Jengibre. Los estudios de jengibre han demostrado evidencia que es algo interesante. Lo primero es que la evidencia del jengibre, acá sí sabemos exacto la dosis y sabemos exacto el tipo de preparación. En el Cancer Center siempre tienen, no me pregunten de dónde lo sacan, dulces de jengibre. O sea, están hablando más en contra de lo que yo predico, no existe porque es pura azúcar con el olor del jengibre. Y no tiene las dosis reales de jengibre que uno debería utilizar para antináusea. Y esto es para pacientes con náusea inducida en la quimioterapia. El beneficio de 1 gramo, si se dan cuenta la curva se estabiliza a 1 gramo, 1.5 gramos no ayuda más, pero el beneficio de 1 gramo de raíz purificada seca de jengibre, que es lo que más se ha estudiado, tanto para quimioterapia, hiperemesis gravídica, para la mayoría de las náuseas, es el mismo o mayor que el de la metoclopramida o la procloperacina, sin disquinesia tardía y sin otros efectos secundarios que son incluso duraderos de por vida. Yo he tratado pacientes con náusea intratable con estas dosis de ginger y es algo increíble, con unos efectos secundarios mínimos. Hay algunos pacientes que sienten un poquitico más de reflujo, porque como todos los gastroenterólogos le ponen a todos los pacientes inhibidores de bomba de protones, es imposible controlar eso. Melatonina, que contó que no es una hierba, la puse porque se suele mezclar dentro de esto, es interesante. Hay algunos estudios de dosis altísimas de melatonina, en donde no cambió los ritmos circadianos, pero al parecer disminuyó un poquitico la incidencia de neuropatía en pacientes que estaban recibiendo. La puse ahí como por no dejar, no es algo que yo pongo realmente. ¿Cuál es el problema? Las hierbas sí, la mayoría de estos compuestos son activas metabólicamente y son metabolizadas la mayoría, por no decir casi todas estas hierbas, o en alguna parte tienen componentes que van a terminar metabolizados por el hígado con substratos de las distintas enzimas de la cascada de citocromo, y vamos a tener una cantidad de las hierbas que yo utilizo, las puse como las que más utilizo yo en negrilla, que me van a estar cambiando las dosis de otras terapias, y por eso es que esto requiere estudio y que esto no es algo que cuando yo le enseño esto a mis residentes, yo les digo, o bajan una buena aplicación, o tienen estas tablas a la mano, hoy en día con internet es más fácil, o van a estudiar más, porque si van a tener un paciente en tamoxifen, no quiero que le estén dando St. John's Wort, que eso ya lo sabemos, pero de la misma manera, si tienen un paciente en Coumadin, no quiero que le estén dando ginkgo biloba o cava, en donde a nivel de relajación muscular es muy bueno, pero me va a aumentar el riesgo de problemas con el nivel del Coumadin, y esto va para una cantidad de otras cosas. Por ejemplo, simplemente el té verde con bortezomib en pacientes con mieloma ha demostrado que puede tener algo de disminución del efecto del bortezomib directamente por función a nivel de la ubiquitina. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando le recomendamos a los pacientes, y más importante de que a lo mejor una taza de té verde en los días alrededor del Velcade o del bortezomib no va a tener mayor daño. Pero esta es una tabla de resumen que yo utilizo para enseñarle a mis residentes, y si se dan cuenta no es fácil. Esto no es fácil. Están hablando de los
hierbas más comunes y de lo que ellos tienen que tener cuidado al tratar con las distintas quimioterapias. Y tan sencillo como equinacia y taxanos, o con Bepicide, etoposide, cualquiera de ese tipo de cosas, porque son inductores de la citocromo 3A4. Yo utilizo muchísimo para pacientes con mucositis. No sé si la puse Golden Seal, no puse Golden Seal, pero Golden Seal, que es un antiséptico bucal formidable, también es un inductor bravísimo de la CYP3A4, que con pacientes con docetaxel he visto aumento de la toxicidad simplemente con grajeas orales para recubrir la boca, escupiendo la grajea después, de toxicidad que no sé si es esperada o es toxicidad que estoy aumentando al dar este tipo de sustancias. Entonces es importantísimo tener en cuenta todo este tipo de sustancias cuando le estamos dando. ¿Tenemos 5 minutos? Sí, 5 minutos tenemos, ¿cierto? Esto es para mostrarles un poquitico de lo que estamos haciendo en SAINA. Este es un estudio que ya terminamos, en el que lo que tratamos de hacer fue mirar alteración del sentido del gusto. ¿Cuántos pacientes nuestros se quejan de que la comida les sabe metálico, de que todo les sabe a cartón? Un paciente mío, el que me metió en toda esta cosa de este estudio específico, él mismo me dijo que él pedía pizza y no sabía si se estaba comiendo la caja o la pizza. Y ese es el punto, estamos aliviando síntomas durante el tratamiento del cáncer. Y los estudios que hemos hecho de disgeusia, de alteraciones de sabor, no han sido estudios que realmente son interesantes. Zinc se ha estudiado en pacientes de cara y cuello con un estudio negativo, y la incidencia de disgeusia en pacientes en quimioterapia puede llegar a ser hasta del 70%. El problema es que eso va a terminar con anorexia, pérdida de peso, malnutrición, desbalance de todas las otras cosas y mala calidad de vida, que fue lo que decidimos estudiar. Utilizamos nosotros un cuestionario que es el cuestionario de Wyckoff, que es un cuestionario estandarizado para medir sentido del gusto. No es fácil medir sentido del gusto, y en ese cuestionario que lo desarrolló el NCCTG, para el estudio de pacientes de cara y cuello, ya lo habían evaluado, decidimos mirar qué tanto podía servir una fruta que se llama Miracle Fruit, no me pregunten de dónde salió el nombre. Es una fruta que desde los 70 se ha utilizado como un edulcorante, casi, pero no es realmente un edulcorante, que el nombre científico es Syncephalum dulcificum, normalmente crece en las áreas del oeste de Ghana, para mirar si podía mejorar el sentido del gusto. Cuando yo apliqué a la FDA para lo que se llama un IND, un número de droga investigacional, porque yo dije, yo quiero saber si yo necesito permiso para investigar esta fruta en cáncer, la FDA no tenía ni idea qué hacer conmigo. Y yo les dije, así de sencillo, yo quiero saber si investigar si una manzana al día mantiene al médico lejos. Una de las personas de la FDA me dijo, son manzanas. Y el otro me dijo, ¿el paciente se pensaba comer la manzana esa mañana o no? Le dije, no sé. Me dice, entonces es medicina. Porque usted le está diciendo al paciente que coma algo que él no pensaba comer y necesita aplicar. Yo he aplicado a INDs, como se llaman en inglés, de números investigacionales de los venenos más tóxicos que ustedes se pueden imaginar de quimioterapia, y normalmente me mandan una página de preguntas súper sencilla del compuesto químico y cosas de ese estilo. Cuando apliqué para esto, me mandaron 6 páginas con 48 preguntas a responder, desde qué fertilizante utilizan en el jardín botánico donde recolecto la fruta, si la fruta la estoy recolectando en fase verde, caída del piso, o del árbol en fase roja, si la fruta la estoy dando fresca a los pacientes o la vamos a congelar, si el método de congelación es inmediato o refrigeración común, y cómo iba a controlar la temperatura en los refrigeradores de las casas de los pacientes para saber que la fruta mantenía cadena de frío hasta el día final, incluyendo estudios bacteriológicos para saber de que no le estaba dando fruta a un paciente neutropénico que lo podía contaminar con aflatoxinas o alguna cosa de ese estilo, y tenía que responder en las siguientes 48 horas. Cuando los llamé les dije, me están pidiendo estudios microbiológicos, me tienen que dar algo más de 48 horas. El regulador de la FDA me dijo, ¿lo va a hacer? Dije, claro que lo voy a hacer. Y me mandó inmediatamente un email aprobándome sin el estudio microbiológico. Yo reporté ese proceso, que lo tengo también en prensa de publicación. Este año en una cosa que se llama el Consorcio de Medicina Integrativa, reporté eso, simplemente obtener un IND en estudios de productos naturales.
Lo que esto ha hecho normalmente es que la gente lo utiliza en fiestas de cambiar el gusto, donde se toman un limón y se lo exprimen en la boca después de comer esta fruta y el limón sabe como si fuera limonada. Y no por azúcar, sino coge una cucharada de azúcar y luego se exprimen el limón a veces sabe peor. Esto hace que cambie el sentido del gusto, pero lo que yo quería ver era si en pacientes en quimioterapia el sentido del gusto cambiaba. Hicimos un estudio randomizado de fase 2 con cruce de los brazos en donde los pacientes cuando ya reportaban que tenían alteración del gusto, la mitad del grupo se le daban recomendaciones que normalmente le damos a los pacientes como utilizar utensilios de plástico, no comer carne, agregar más especias, comer comida más fría, comer comida más caliente, una cantidad de cosas, y al otro grupo la fruta. Otro ciclo de quimioterapia, una semana de intermedio y cuando volvían al siguiente ciclo, teniendo en cuenta que en ese momento la mayoría de las quimioterapias eran cada 3 semanas, le dábamos al grupo que había recibido la fruta recomendaciones y al que había recibido recomendaciones la fruta. El objetivo primario era el sentido del gusto, teníamos una cantidad de objetivos secundarios incluyendo calidad de vida. Utilizamos la escala de SIMOS, que es lo que se utiliza en oncología integrativa, que es David Eaton la publicó hace un tiempo y la validó, para mirar si eso podía ser un factor de calidad de vida únicamente modificando el sentido del gusto. Esto era lo que le entregábamos a los pacientes, una bolsita con sus fruticas congeladas. La fruta tiene una semilla bastante grande que el paciente tenía la instrucción de como sacar toda la pulpa, recubrir la boca, escupir la semilla y comer y mirar qué hacían. Esto es un convenio que tenemos hoy en día con el Jardín Botánico en la Florida, que estamos siguiendo a hacer otro tipo de investigaciones. Ya tenemos otras 3 plantas listas para arrancar investigación cuando la FDA me permita, para mirar si podemos investigar productos directamente del Jardín Botánico. Tenían únicamente el requerimiento de estar en quimioterapia y alterar el sentido del gusto desde un principio. Lo que observamos fue que 14% de los pacientes ganaron peso durante el estudio, 6 semanas. Del estudio, 14% de los pacientes ganaron peso. No es algo muy impresionante, no cubrió, les puedo decir, el efecto de, digamos, de lo que esperábamos estadísticamente. Sin embargo, cuando uno mira todas las recomendaciones, y esto es un ejemplo de, por ejemplo, utilizar más condimentos, si se dan cuenta que les sirvió bastante a un 8% de los pacientes. O sea, las recomendaciones realmente no sirvieron mayor cosa. Lo mismo con evitar carnes, que la gente dice que la carne les sabe como a podrido, no funcionó realmente. Y eso fue con todo, incluyendo los utensilios de plástico, que es algo que nosotros en oncología hacíamos mucho, no sé de dónde, pero ahí estaba, pusimos todo. ¿Ok? Lo interesante es que la fruta le mejoró el sentido del gusto en el cuestionario validado a un 48% de los pacientes. Había un segundo cuestionario en el cual simplemente la pregunta era, ¿el sentido del gusto le molesta o no le molesta? Lo mejoró en el 53% de los pacientes. Y lo más increíble es que al mirar las escalas de calidad de vida entre los pacientes que respondieron, o sea, los que les mejoró el sentido del gusto, más bajo es mejor. O sea, los puntajes de la escala de calidad de vida SIMOS es normalmente cosas que van desde el existencialismo de estoy contento con mi vida, de uno sí, 2 un poquito, 3 no mucho y 4 estoy a punto de saltar del edificio. Entonces puntajes más bajos son mejores y si se dan cuenta en el grupo A, el que recibió la fruta desde el principio, acá pararon de recibir fruta y la calidad de vida siguió de todas maneras mejor. Eso es interesantísimo, pero más interesante es el grupo B, que durante las primeras semanas no recibió fruta, acá reciben fruta y miren cómo se separan las gráficas de calidad de vida. Solamente cambiándoles el sentido del gusto con una fruta que bajamos de un arbusto en el jardín botánico y se la damos a los pacientes. ¿Ok? Entonces, es interesante que realmente hay evidencia. Yo ya me contacté una compañía grande para ver si podemos hacer esto en un estudio de fase 3. No es fácil porque tenemos que tener la fruta congelada, mandarla a través del país para un estudio de fase 3 es difícil, pero el mensaje con el que los quiero dejar es que cuando están hablando de botánica y cáncer, hay un concepto que Matthew Katz, uno de los médicos que habla mucho de nutrición, siempre pone en sus libros, que es ausencia de la evidencia, que hablábamos con alguien antes sobre medicina basada en la evidencia. Ausencia de la evidencia no significa evidencia de la ausencia. ¿Ok? Y lo otro es que la seguridad del tratamiento al cual voy a someter al paciente contra el riesgo
de lo que estoy tratando es lo que debe empujar el nivel de evidencia. Si yo voy a dar quimioterapia citotóxica en un paciente con cáncer de testículo de estadio 1, yo necesito un nivel de evidencia en el techo. Pero si yo le voy a dar a un paciente con gripa, equinacia en T, no necesito evidencia en el techo. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y otro día podemos hablar más de otras hierbas medicinales, de las que me pidieron de herbología. Un día podemos hacer una conferencia completa de cannabis, pero acá como dice, de que si eso es pasto, siempre lo toman por motivos medicinales. Y con eso, no sé si hay alguna pregunta.